Busque a alguien, por favor, antes de sentarse, busque a alguien y dígale: Dios te bendiga. Solamente eso, solo dígale a alguien que Dios te bendiga. Es lindo estar en la casa del Señor, es lindo estar reunidos, es lindo estar nuevamente enfocando nuestros corazones, espíritu y alma en aquello que Dios está a punto de realizar entre nosotros. Hágame un gran favor a los niños que necesitan ir para su clase, que se sientan en libertad de ir ahora, y los que no, pues se quedan aquí conmigo, y eso va a ser para mí una gran bendición. Esta mañana estamos terminando nuestra serie de vida, de buena vida, una serie que hemos realizado a través de mes y medio, basados en el libro de Colosenses capítulo 3. Hemos analizado en el capítulo 3 específicamente en el contexto familiar. Hemos analizado ese capítulo 3 del libro de Colosenses basado en las relaciones familiares. Pablo deja muy claro que si hemos sido verdaderamente salvos, nuestras vidas están escondidas en Cristo, en Dios. Pero el fruto de esa vida no está escondido, es visible. En otras palabras, si tú vives una vida de acuerdo a Colosenses capítulo 3, ya no vives una vida escondida en Cristo, sino por los frutos en tu vida vas a ver la gran bendición que hay de vivir a la luz de las Escrituras. El mayor problema, y esto es un asunto que yo escuché de un amigo en el año 1990 y probablemente 96, 97, íbamos manejando de Portland, Oregon hacia Roseburg, Oregon, y en la carretera llovió todo el tiempo. Y entre las cosas que yo noté era de que parecía un desierto, parecía que no había gente. Y esta persona me dice, mi hermano George Hughes, me dice: no people, no problem. Y es verdad, en términos generales, nos cuesta relacionarnos correctamente. Nos cuesta relacionarnos de manera pura, de manera sincera. Y la mayor parte de los problemas, si no es la mayor parte, es un buen porcentaje de nuestros problemas, tiene que ver con relaciones rotas o relaciones que no hemos podido desarrollar correctamente. Ahora, lo malo es que cuando esas malas relaciones ocurran en nuestro hogar. Que ocurran en nuestro hogar es lo malo, es cuando mi esposa y yo no nos podemos llevar bien, los padres no se pueden relacionar correctamente con los hijos, o los hijos con los padres, o tenemos problemas con tíos, con abuelos, con cualquier clase de miembro de nuestra familia. Eso lo hace triste. Fíjese que mi esposa y yo, Flor y yo, nos casamos en junio de 1984. Ya pasaron 40 años de eso. Y yo tuve algunas libritas de más, pero eso es esa parte. Yo no me podía imaginar que en aquel momento en que yo estaba contrayendo nupcias, yo me estaba casando con alguien que era completamente distinta a mí, que era completamente opuesta a mí, era una persona distinta a mí. Y usted puede decir, pero eso es lógico, pastor, y eso todos lo enfrentamos. Eso es lo que le quiero decir. Es lógico y todos lo enfrentamos. Pero la verdad es que me hubiera gustado haber escuchado antes de casarme y en los primeros años de matrimonio una enseñanza como esta que voy a dar en esta tarde, para evitar cometer los errores que cometí en mis primeros años de casado. Si usted le pide a mi esposa que le describa cómo era yo antes de la versión Edgar Núñez 2.0, probablemente a usted no le va a gustar mucho el Edgar.1, el 1.0, porque mi vida estaba basada en egocentrismo, como está basada la vida de mucha gente. Mucha gente lucha
con su ego y por no luchar correctamente o no superar su ego, acaban creando problemas de relación y problemas de relación que se postergan muchas veces de generaciones por generaciones. Entonces, para enfatizar en la enseñanza de hoy, quiero que usted abra en Colosenses en el capítulo 3, versículos 18 a 21. Quiero advertirle que este mensaje no tiene ningún sesgo machista, no tiene ningún sesgo basado en mi cultura o en la cultura de cualquier persona. Es simplemente lo que la palabra de Dios dice, y como dice la palabra de Dios, nos guste o no nos guste. Yo no sé si a usted le pasa eso, pero a mí hay veces que leo algo que no me gusta de la palabra o en la Biblia y me molesto. ¿Verdad? Digo, pero ¿por qué va? ¿Por qué si alguien me ofendió tengo que perdonarlo? ¿Va? Si lo que quiero yo es vengarme. A eso me refiero cuando nos encontramos con versículos en la palabra que parecieran ser que tienen un sesgo a un aspecto cultural. Ese no es el caso de Colosenses capítulo 3, versículos 18 a 25. Dice: las casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Los maridos amen a sus mujeres y no seáis ásperos con ellas. Los hijos obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Los padres no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Versículo 22. Los siervos obedezcan en todo a sus amos terrenales, no como sirvientes, como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Presta atención a esto. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor servís. Verso 25 dice: porque el que hace el mal recibirá el mal que ha hecho, y no hay acepción de personas. En Colosenses capítulo 4, versículo 1 dice: amos, haced lo que es justo y equitativo para vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. A veces hacemos el énfasis al leer esta escritura, escuchar esta escritura, hacemos el énfasis en el amor, en el respeto y en la sumisión. El énfasis que queremos darle a esto es la sumisión. Parece un asunto controversial, pero déjeme decirle que no tiene nada que ver con controversia. El hecho de decir que la autoridad empieza y termina con Dios. La autoridad empieza y termina con Dios. Vamos a hablar de los roles de autoridad, los papeles de autoridad que hay impuestos por Dios, delegados por Dios en tres instituciones que son vitales en nuestra vida y que están en nuestra vida, ya sea que nos agrade o no nos agrade. Primera institución con autoridad de Dios es la familia. Escriba eso en su papel que le dimos al entrar a la iglesia. La primera institución en la que se refleja, se manifiesta o fue delegada la autoridad de Dios es la familia. El padre tiene autoridad, la madre tiene autoridad, los hijos no tienen autoridad. Los padres tienen autoridad, los hijos deben obediencia a esa autoridad. La segunda institución en la que nosotros vemos delegada la autoridad de Dios es el gobierno. No importa si es demócrata, si es republicano, si es independiente o sea de donde sea, nosotros tenemos que estar sujetos a la autoridad de acuerdo al libro de Romanos capítulo 13, porque no hay autoridad que no haya sido establecida por Dios. Si usted no me cree eso, vaya a la hora de salir de aquí, agarre su auto y conduzca a 90 millas por hora por el freeway
yo le aseguro que la ley va a ir detrás de usted y le van a acusar de estar conduciendo a alta velocidad y por encima de los límites. ¿Y quién tiene la autoridad? Es aquella persona que se acerca con un arma al costado, con una placa en el pecho, con algunas insignias en su brazo, con una cámara, con un equipo de radio que le llamamos un policía. Ese es un ejemplo de la autoridad que tiene que ver con el gobierno sobre nuestras vidas. El otro ejemplo de la autoridad delegada por Dios es la iglesia. Le dije la familia primero, el gobierno segundo, y la iglesia es otra que tiene autoridad en nuestras vidas. Si nosotros somos incapaces de sujetarnos a un pastor en autoridad en nuestra vida espiritual, nosotros seremos incapaces de obedecer a otra institución que requiera autoridad. El conflicto en el hogar muchas veces tiene mucho que ver con el mal entendimiento de la autoridad que el marido ejerce y debe de ejercer dentro de la familia. Para entenderlo tenemos que aceptar que Dios tiene funciones para el esposo y para las esposas. Para entenderlo tenemos que entender que Dios tiene funciones para los esposos y las esposas. No tiene funciones solamente, o no tiene expectativa de que esas funciones se cumplan solo para el varón o solo para la mujer. Para el esposo y para la esposa, Dios requiere que nosotros vivamos correctamente en el ejercicio de la autoridad que Dios nos ha delegado en el hogar. Ahora, la palabra de Dios es clara en que los hombres y las mujeres son creados a la imagen de Dios y poseen la misma dignidad y valor. Sin embargo, son creados con dos géneros distintos, masculino y femenino. Biológicamente, el cuerpo revela a la persona. Una vez más, estamos ahora nosotros luchando en contra, digo nosotros, la sociedad en general, estamos luchando con personas que quieren deshacer la cultura binaria, que hay hombre y mujer como sexos únicos en la creación de Dios. Hoy se ha creado la imagen de un tercer sexo, de un cuarto sexo, de un quinto sexo, de un sexto sexo, de no sexo, de manera que solo se puede resumir en confusión. Hay mucha confusión, pero para nosotros los cristianos tenemos que entender que Dios creó al hombre y mujer. A la imagen de Dios los creó. Es importante que usted nunca deje de creer en eso que no es una teoría, sino que es una verdad absoluta, porque está aquí en la palabra de Dios. La reproducción, así como el convivio familiar, dependen del entender correctamente qué es el papel del esposo y cuál es el papel de la esposa. En muchos casos, en el día de hoy, se han formado diferentes conceptos de familia. Hace no muchos meses atrás leí un artículo de una persona que acababa de contraer nupcias con una muñeca de inflar. O sea, una mujer se casa con otra mujer que es una mujer ficticia, que es una mujer hecha de hule, ¿verdad? Pero es su familia, ella dice, y la sociedad está diciendo amén, así es. Yo vengo a decirle no, amén, no es lo que Dios quiere para nosotros. La familia está compuesta primero por un hombre y por una mujer y los hijos. Ese es el concepto tradicional, súper cuadrado, si usted quiere, de ancestrales culturas. Así ha sido, y a nosotros nos conviene seguir creyendo que así debe de seguir siendo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque no solamente hay una distinción en el género, sino que hay una distinción también que nos lleva a distinguir los roles o los papeles que cada uno de nosotros debe desempeñar.
Yo le he dicho, yo admiro a las madres solteras y a los padres solteros. Y siempre que puedo les digo, gracias por hacer el papel de madre si eres una madre soltera. Porque no puedes desempeñar el rol del papá porque no eres un hombre. Muchas personas admiramos a las mujeres solteras, a las madres solteras, a los padres solteros, pero no podemos decir que son capaces naturalmente de ejercer las dos funciones que son de orden de género. Padre es hombre y madre es mujer. Y así dice la Biblia y así tiene que seguir siendo para nosotros. ¿Está usted conmigo? Nosotros tenemos que entender entonces que hay dos palabras que son complementarias, que son dos palabras claves para entender el papel de cada uno de nosotros. La primera palabra es ayuda. La ayuda es aquel que completa desinteresadamente. La mujer ha sido creada para ser la ayuda idónea del varón. Présteme atención, no es una posición jerárquica, no es el hombre aquí y la mujer como ayuda aquí. No es así. Eso es machismo, eso es cualquier cosa, pero no es Biblia. Lo que la Biblia dice es de que el hombre fue creado con su identidad y su esposa lo completa. Su esposa lo complementa. De alguna manera debemos decir, de ninguna manera los roles maritales hablan de la insuficiencia de la mujer. En realidad hablan más de la incompetencia del hombre. Si esto usted no lo había escuchado antes, yo espero que esto le traiga a usted alivio, porque si usted sufre de abuso matrimonial o de abuso en su relación de pareja, porque de ninguna manera los roles maritales hablan de la insuficiencia de la mujer, en realidad hablan de la incompetencia del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en Génesis capítulo 2, versículo 18, la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando la palabra de Dios habla de los roles, no significa que la mujer no es competente, no tenga habilidades y no merezca respeto y no merezca la admiración y el apoyo y el respaldo que los hombres demandan muchas veces a través del machismo. Es muy importante que usted y yo entendamos que la incompetencia del hombre es, yo sin mi esposa soy incompetente. Es una forma de ilustrarlo de la manera más rápida, más fácil. Mi esposa a mí me complementa. Mi esposa no es mi adversario, no es mi competencia. Ella lo que hace es completarme. ¿Han visto ustedes las piezas de rompecabezas? Sí han visto las piezas de rompecabezas. ¿Saben ustedes que ellas, si son iguales, no sirven para nada? Pero si son distintas y opuestas, se encajan y de alguna manera se va formando una pieza que al final de cuentas uno dice, qué lindo me quedó mi rompecabezas. De esa misma manera debe entenderse la palabra ayuda, como quien complementa, como lo hemos dicho antes, desinteresadamente. ¿Qué es la cabeza? La cabeza es el que sirve desinteresadamente. El papel de la mujer es ser ayuda que complementa desinteresadamente, y el papel del hombre, que es la cabeza del hogar, es el que sirve desinteresadamente. Sirve, preste atención mi hermano varón, mi hermano, y probablemente a usted esto le vaya a causar un poquito de incomodidad, pero su esposa lo va a respetar más. Su esposa lo va a ver más sexy también si usted sirve a su esposa. Si usted sirve en su casa, si usted sirve a sus hijos, su esposa lo va a ver más atractivo. No se preocupe con perder peso, no se preocupe por crear más musculatura. Sí, preocúpese, varón, en servir
a su esposa y a sus hijos. Ya lejos debe de estar de nosotros la idea de que cuando usted llegaba a casa, usted se tiraba en el sofá, venía su hijo mayor y le quitaba los zapatos, y venía su esposa y le traía la cervecita bien helada. Bueno, ustedes no toman cerveza, pero le traía un refrigerante bien helado y le traía las pantuflas para que usted, como ya fue a trabajar 8 horas, ahora usted no tiene nada que hacer en la casa. Déjeme decirle que después de 8 horas terminó su part-time, comienza la otra parte de su labor en su hogar. Es así como la cabeza del hogar se ve en la Biblia. Una persona que es sierva, un hombre que es sobre todo un siervo. En mi país se bromea diciendo dice, soy la que barre, soy la que plancha, soy la que hace los mandados, soy la que cocina. Sí, en cierta manera le estoy diciendo a los varones a través de este mensaje, tiene que convertirse en la zoila. Tiene que convertirse en la persona que barre, soy la que barre, soy la que plancha, soy la que cocina, pero en lugar de ser zoila va a ser zoilo. Es muy importante que usted vea esto, no con humor nada más, sino que entendiendo que el servicio significa que Él lidera con amor, humildad y sacrificio, siendo una bendición y asumiendo la responsabilidad no solo de sí mismo, sino también de los demás, comenzando por su esposa. Yo quiero darle algunos pequeños consejos a los hermanos. Si usted no está acostumbrado a servir a su esposa, comience a practicar esto. Cuando vayan a salir juntos en el auto, ábrale la puerta a su esposa y no se vaya al volante hasta que ella esté sentada. Usted va a ver cómo se siente de sabroso, se siente placentero ver a su dama sentada segura en el carro, mientras que usted se fue al volante para conducir. Hermano, usted es muy romántico, usted es muy idealista. No, sí soy romántico y también soy un poco idealista, pero más que nada soy celoso por una interpretación correcta de lo que las Escrituras nos enseñan, a pesar de los filtros culturales en los que nosotros vivimos. Nuestros filtros culturales nos dicen otra cosa, ¿verdad? Yo me recuerdo que yo fui criado por una abuela y por un tío en silla de ruedas. Y me recuerdo que a mi tío había que servirle todo, había que servirle su comida, su café, y no era por su condición, era porque esa era la obligación de todas las mujeres en la casa, desde mi abuela, mi tía, mis hermanas, todas ellas al servicio de los hombres. Yo me malcrié por eso. No le estoy echando la culpa a ella, a mis mañas, solo estoy diciendo, yo era uno de esos hombres en la casa que para mí que me sirvieran era parte de lo que debería de ocurrir. Entonces tuve que aprender lo que le estoy enseñando en el día de hoy, que el ser cabeza del hogar significa el que sirve diligentemente. Entonces decimos ahora que el matrimonio tiene un orden, la cabeza y la ayudadora. No dice la cabeza y la ayudadora, no dice la cabeza y la ayudadora, dice la cabeza y la ayudadora, la ayuda idónea. Es muy importante que usted sepa que Dios tiene expectativa de los esposos así como de las esposas. Dios tiene expectativas tanto del esposo como de la esposa. Del esposo, de las esposas, Él espera que las esposas se sometan. Ahora, sumisión viene de una palabra usada en términos militares que significa más ayuda en el momento de crisis. Significa venir a ayudar en un momento de crisis. Pero también hay otro concepto que es diferente. La sumisión se refiere a un llamado divino de la esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su marido
y ayudar a cumplirlo de acuerdo con sus dones. ¿Con los dones de quién? ¿Del marido? No, sus dones, los suyos, porque sus dones son más que indispensables, son necesarios. Pero cuando Pablo vino, imagínese usted, Pablo llega a una reunión en donde habían judíos y griegos, y yo no sé si usted sabe eso, pero la palabra sumisión tiene varias interpretaciones dentro de las personas sumisas de acuerdo al sistema romano o al sistema griego eran diferentes. Uno tenía que someterse porque era parte de obedecer al gobierno, y la otra era una respuesta de simplemente hacerlo porque tenía que hacerlo. Llega Pablo y dice ahora, ¿saben qué? Eso va a cambiar. La sumisión, y escriba eso si usted lo desea hacer, la sumisión es una actitud voluntaria. Nunca puede ser impuesta. O sea, no espere usted, esposo, que su esposa se sujete a usted como una imposición, sino espere que ella lo haga voluntariamente. Pero fíjese bien que no lo puede hacer de manera ciega ni absurda. No puede de ninguna manera hacer de manera ciega y absurda. Hay límites y hay barreras que tienen que ser respetadas, ¿verdad? Hermana, a usted le digo desde este púlpito y con la experiencia de más de 40 años de predicar y de enseñar, usted no está obligada a someterse a un hombre abusivo. Usted no está obligada a someterse a un hombre, primero, que no la respeta, segundo, que no le ame, tercero, que no le sirva. Usted no está obligada a hacerlo. Hay muchas posiciones, incluso religiosas, que dicen que la sujeción es no matter what. Y yo le digo, no es así. Y yo me hago responsable por lo que le estoy diciendo desde este púlpito en esta tarde, porque he visto el daño que le causa a las mujeres el vivir una vida sujeta por causa de lo que le enseñaron en la iglesia, diciéndole que solo tiene que someterse y no tiene que cuestionar, porque no es así. Tiene que ser muy importante que para que su marido, la sujeción es una acción voluntaria que viene con la motivación de querer ver el éxito de mi esposo. Tiene que ver con ver el cumplimiento de su rol, de sus papeles como hombre, como ciudadano, como marido, como padre, como abuelo, como suegro, en todas sus probables roles para desempeñarse. La ayuda idónea va a ser posible a través de ¿qué? Primero, de usar sus dones. Ay, hermano, yo no tengo dones. No. Yes, you do. Todo ser humano, y particularmente los que somos nacidos de nuevo, tenemos dones tanto espirituales como naturales. Y las mujeres son muy dotadas. Yo vivo ya por casi 41 años de matrimonio con mi esposa, al lado de una mujer que tiene dones que son, y yo no los tengo, ni me imagino cómo tenerlos. Pero le puedo decir, es muy lindo ver que el complemento de sus dones me ha ayudado a salir adelante como hombre, aún en mis momentos más oscuros, en mis momentos más difíciles, porque los hemos vivido juntos como matrimonio. Sus dones han servido para que Dios restaure nuestro matrimonio y me haga a mí una persona distinta. Yo le doy gloria a Dios por eso. No quiero exaltar a mi esposa, pero sí quiero enfatizar en el hecho de que, hermana, usted tiene dones, y sus dones en función de su esposo son indispensables. La motivación de eso es que usted ejercite al máximo sus dones y su llamado.
Usted tiene, hermana, usted tiene dones y usted tiene un llamado que alcanzar. Y esto es, no estamos hablando de un llamado de ser pastora, de ser profeta, de ser apóstola, de ser lo que sea, ¿verdad? Estamos hablando de un llamado que tiene que ver con el cumplimiento de los roles que Dios le ha asignado al hombre como a la mujer. Luego, quiero que usted entienda esto, mi hermana. No solamente su esposo, también sus hijos, también la iglesia y la sociedad necesitamos de sus dones siendo ejercidos. Con esto yo no quiero dejar de mencionar que la autoestima es un factor muy importante. La autoestima puede ser una persona con muy baja estima al respecto de sí misma. Puede no creer en lo que yo le estoy diciendo, que todos tenemos dones y usted no es la excepción. Pero para levantar su autoestima solo hay un camino, y el camino es aceptar quién dijo Dios que usted es. Se lo voy a repetir. Solo hay un camino, aceptar quién dice Dios que usted es. Cuando usted acepta quién es usted en Cristo Jesús, cómo fue que Dios la crió, su autoestima va a subir, va a estar no se le va a subir hasta el engreimiento, sino se le va a subir al nivel en el que debe de estar, porque usted va a estar segura quién es usted en Cristo Jesús. Y eso también es válido para los hombres. La autoestima de un varón es el mejor camino para recuperarla, es saber quién dice Dios que soy y por qué soy como Él dice que soy. Y cuando entendemos eso, hemos ganado un gran terreno. La otra cosa que se requiere de la esposa para poder llevar a cabo su rol dentro de un cuadro de sujeción y sumisión a su marido es que sea una persona que honre a su marido. Hay mujeres, hay esposas que les gusta exponer a sus maridos. No, si viera a este hombre, no hace nada bueno. No, si él solo sabe trabajar. No, si él solo sabe andar con los amigos. Oh, no, si usted viera, ¿verdad? Eso no es honra. Puede ser que su marido no tenga tantos dones, tantas habilidades, pero todavía sí usted puede enfocarse en lo poquito que él pueda tener o en lo mucho de que él pueda tener en cuanto a sus virtudes. Esto es muy necesario. La otra práctica que es recomendable para las esposas es alabar lo bueno que hace su marido. Si lava trastos, dígale que gracias por hacerlo. No hay un dishwasher mejor que tú, mi amor. Alábelo porque él sacó sacó la basura hoy, ¿verdad? Dígale, mira, cariño, no hay mejor basurero que tú, ¿verdad? Pero elogie lo bueno que su esposo hace, aún siendo su esposo de características muy limitadas. Es importante que usted exalte esas particularidades de su esposo. Segundo o tercero, sea honesta pero sea positiva. Lo que no le guste, dígalo, háblelo. ¿Son consejos prácticos? Sí. ¿Esto es una clase de consejería matrimonial? No. Esta es una enseñanza de parte de la Escritura para ayudarle a usted a cumplir con su rol de esposa. Sea honesta pero también sea positiva. Cuando digo sea honesta pero sea positiva, estoy diciendo sea honesta pero tampoco sea altanera, ¿verdad? No, si el pastor dice que tengo que decirlo todo y yo te lo digo como yo soy. No, o sea, no es por ahí, ¿verdad? Todos me entienden. Es bueno decir en lo que estoy en desacuerdo, también de una manera muy amigable, muy cordial, al mismo momento que sea difícil de decirlo. Yo me recuerdo cuando todavía no me recuerdo de lo que ella hizo, y cada vez que lo hace, le soy honesto, no me gusta, pero es necesario que lo haga. Cuando me tiene que regañar mi esposa, ¿a cuánto lo regañan las esposas? Levanten la mano. No, mejor no levanten. Solo
Solo 200, ok. Entonces, cuando mi esposa me dice algo que suena a regaño, que es un regaño, le digo, yo no estoy de ahí, que qué feliz estoy, ¿verdad? Mi esposa me regañó. No, para nada. Me crecen los labios, ya más de lo que los tengo crecidos. Me molesto, no me gusta, pero entiendo que es necesario para mi edificación. Es importante que también usted como esposa se atreva a aceptar la corrección de su esposo cuando ésta sea necesaria. Ahora, papel del marido. El desempeño de un marido es, bíblicamente, Efesios capítulo 5 dice que ame a su esposa sacrificialmente. Así como, mejor dicho, el liderazgo no es algo que pueda exigir o quitarle a su esposa. Es solo algo que se puede recibir. Si no está amando a su esposa sacrificialmente, escúcheme bien, maridos, no se está ganando el derecho de recibir el liderazgo de su esposa. No tiene ninguna base moral para exigirlo. Amas a tu esposa sacrificialmente hasta que ella descubre que es algo que quiere hacer. Por eso es que las escrituras nunca dicen gobierna a tu esposa, al contrario, dice ama a tu esposa. La Biblia no me dice a mí que yo debo de gobernar a mi esposa, que yo debo de mandar a mi esposa. Lo que a mí la Biblia me pide, se lo pide a los esposos, es que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Cristo nos enseñorea de su iglesia. Tú como hombre no puedes enseñorearte de tu esposa. Pregúntale si le gusta que le digas gorda, por ejemplo. Pregúntale si se siente bien cuando le dices la negra. Pregúntale cuando le usas adjetivos que son cariñosos para ti, pero pueden no ser aceptables para ella. Eso es amar a tu esposa con dignidad. Es darle a ella la dignidad que ella necesita tener. Amar a tu esposa se refiere al llamado divino de un esposo a apreciar sacrificialmente a su esposa y llevarla a su máximo potencial en su relación con Dios y el ejercicio de sus dones. Amar a tu esposa se refiere al llamado divino de un esposo de apreciar sacrificialmente a su esposa y llevarla a su máximo potencial en su relación con Dios y el ejercicio de sus dones. Antes de que desees que sea una excelente cocinera, asegura de que tu esposa tiene una excelente relación con Dios. Antes de que tú anheles que sea una excelente compañía, antes de eso asegúrate que tu esposa tiene una excelente relación con Cristo y que disfruta de la compañía de Jesús. Antes de desear que tu esposa sea la novedad entre la familia, asegúrate que ella está ejerciendo sus dones de manera correcta, porque eso es lo que le va a traer a ella satisfacción. Por muchos años, mis hermanos, yo quería que mi esposa hiciera esto, hiciera lo otro y aquello, hasta que un día mi pastor me dijo: Edgar, tú no la puedes formar. Cristo la ha formado ya de una manera. Lo que tú tienes que hacer es apreciar los dones que ella tiene. Y cuando yo aprendí esa lección, aprendí y me di cuenta que vivo con una mujer superdotada, que tiene dones extraordinarios, que yo no los puedo copiar ni no los puedo imitar. Es muy probable que tú vives también al lado de una mujer superdotada, pero tienes que amarla a tal punto que tu esposa llevarla al máximo potencial de su relación con Dios y el ejercicio de sus dones. Vamos a irnos a Efesios capítulo 5, versículos 25 a 28. En Colosenses Pablo simplemente dice: maridos, amen a vuestras mujeres. Ahora en Efesios
ya proporciona un contexto adicional de cómo se ve todo esto. Dice capítulo 5, verso 25 en adelante: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El cultivar una relación en donde el marido ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia no es natural, no es espontáneo, es algo que necesitamos aprender a hacer. ¿Está usted conmigo? Es algo que necesitamos aprender a hacer. No nace con nosotros amar a nuestra esposa, varones, como Cristo amó a la iglesia de la manera que Él la amó. Nosotros tenemos que aprender a hacerlo, y cuando aprendemos a hacerlo nos vamos a dar cuenta que los beneficiados somos nosotros mismos como esposos, porque ganamos una esposa sin mancha, iba a decir sin arruga, pero eso es para la iglesia. Es un mal chiste eso. A fin de presentártela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. No, eso es lo que dice la Biblia. Ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Mire mi hermano y mi hermana, en este caso, escúcheme bien los varones, existen dos palabras que definen el amor verdadero. Uno es desinteresado y sacrificial. El verdadero amor es desinteresado y es sacrificial. Cuando nosotros lo vemos de esa manera, podemos entonces aceptar que nuestro rol o nuestro papel dentro de la relación matrimonial, podemos cumplir, como dice Colosenses capítulo 3, los versículos que leímos al principio, y vamos a referirnos a ellos nuevamente. Por favor, váyase conmigo a Colosenses capítulo 3, versos 18 y 25. Las casadas estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. Los maridos amen a sus mujeres, no sean ásperos con ellas. Los hijos obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Los padres no exasperen a sus hijos, para que no se desanimen. Los siervos obedezcan en todo a sus amos terrenales, no como sirvientes, como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor servís. Porque el que hace el mal recibirá el mal que ha hecho, y no hay acepción de personas. Eso no se llama karma, no existe el karma. Eso se llama simplemente una ley de sembrar y cosechar. Lo que sembremos en nuestro matrimonio, eso es lo que vamos a cosechar. Déjeme comenzar a terminar diciéndole cuál es mi punto relevante para esta tarde. Mi punto relevante para esta tarde es de que la clave para una familia que honre a Cristo es el altruismo. ¿Qué es el altruismo? El altruismo, la gran mayoría de ustedes saben la definición, y para los que no lo saben, el altruismo es hacer algo para otros sin esperar el aplauso o la recompensa. Una familia, la clave para una familia que honre a Cristo es el altruismo. En otras palabras, es hacerlo todo sin estar esperando el aplauso, sin estar esperando la recompensa, simplemente hacerlo como para el Señor. Si usted pone en práctica los consejos que en esta tarde la palabra de Dios nos ha dado, usted no se arrepentirá. Segundo, es el plan de Dios. Así es la buena vida. Así es como se vive la mejor vida, cumpliendo con nuestros roles en la familia como Dios los ha dispuesto.
Cumplir con el plan de Dios para la familia tiene algunas consecuencias que son importantes mencionarlas. El cumplir el plan de Dios conduce a una buena vida. Nos hace atractivos para nuestro cónyuge. Como le dije, no se preocupe tanto del ir al gym y de hacer dietas y todo lo demás. Solamente sea de acuerdo como la palabra de Dios dice que usted debe de ser con su cónyuge. Segundo, libera el potencial mutuo. El hecho de tener una vida basada en estos consejos de Colosenses capítulo 3 y de Efesios capítulo 5 nos permiten vivir una vida llena, o nos permite llegar al potencial que cada uno de nosotros tiene. Ayuda a descubrir nuestra inclinación natural hacia el pecado. En otras palabras, el hecho de aprender a vivir correctamente o como lo estamos enseñando, ayuda a descubrir cuáles son mis inclinaciones hacia el pecado, no para pecar, sino para evitar pecar. Nos ayuda a entender nuestra relación con Cristo. Y finalmente es un medio para prepararnos para el cielo. Porque en el cielo la relación con Dios va a ser como Cristo y su iglesia. Somos su novia y la está preparando para ese encuentro, esa boda con el Cordero, en cual usted es la novia y Cristo es el esposo. Póngase de pie y permítame orar por ustedes antes de darles los anuncios y despedirlos en esta tarde. Amado Dios, vengo delante de ti una vez más, como te decía esta mañana en la preparación a este sermón. Señor, te doy gracias por permitirme ser el vocero de un mensaje tan simple pero tan contundente como este, Señor, en donde es importante destacar, Señor, que la vida matrimonial, de acuerdo a Colosenses capítulo 3, no es una vida matrimonial como nuestras culturas o nuestras tradiciones lo han dicho, sino que siguen un patrón, Señor, que es bíblico, que es espiritual y que afecta nuestra vida eternamente. Yo te vengo a pedir, Señor, que cada esposo que escuchó este mensaje el día de hoy, y Señor, y que está deficiente en cuanto al servicio, en cuanto al liderazgo, en cuanto a ser el sacerdote de su casa, Señor bendito, ayúdalos. Ayúdanos, Señor, a llegar al estándar del varón perfecto que dice Efesios capítulo 4. Que podamos llegar, Señor, a ser los maridos competentes, que podamos llegar a ser los maridos diligentes, los hombres capaces, Señor, de poder ver el potencial que nuestra esposa tiene, el llamado que ella tiene, y que podamos llevarla, Señor, al cumplimiento del propósito por cual tú la has creado. Te ruego, Dios, por las esposas de esta casa. Te ruego, Dios, que cada una piense en su esposo como cuando piensa en Cristo, Señor. Que piense en sujetarse, en someterse a Él, no por las malas, no por amenaza, no por capricho humanístico, sino de manera voluntaria, sintiéndose capaz, Señor, de evaluar y de establecer los límites y las barreras que son necesarias para evitar el abuso dentro de su hogar. Y por la pareja, Señor, en general te pido que nos hagas sabios, prudentes, que nos permita, Señor, ser no solamente ejemplo para otros en la calle y ser oscuridad para nuestro hogar. Te ruego, Dios, que nos permita ser luz en nuestro hogar, para que también podamos iluminar allá afuera, Señor. Por todo lo que tú estás haciendo, te damos gracias, Dios. Por todo lo que ya has hecho en nuestras vidas matrimoniales, también te damos gracias. Pero también te damos gracias, Padre, por todo lo que harás. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Siéntese, por favor, y déjeme darle algunos anuncios que son importantes. Si usted es nuevo aquí, o sea, aquí por la primera vez, y tiene un teléfono celular, le recomiendo que marque el número 208-586-3434 y mande un texto con la palabra nuevo. Ese texto va a llegar directamente a mi teléfono y va a ser el primer contacto que yo voy a tener personalmente con usted, y me va a permitir poder conocerlo, conocerla, y ponerme a su disposición en aquello que yo le pueda servir. El otro anuncio que tengo para ustedes en esta tarde es un anuncio que ya es una tradición en esta casa, pero no dejamos de enfatizarlo
porque cada domingo nosotros celebramos su generosidad. Esta es una iglesia muy generosa, es una iglesia que sabe que puede dar de 3 maneras. La primera en línea a través de idahograce.com, o lo puede hacer en persona depositando sus ofrendas y diezmos en cualquiera de las 2 cajas negras que están al salir de este recinto. Y la tercera es a través del app que es churchcenter.com. Cualquiera de esas 3 maneras, lo que usted da para la iglesia es descontable para sus impuestos al final del año. Por eso es importante que usted ponga toda su información, si lo va a hacer personalmente a través de los sobres, escriba su información correctamente para que podamos darle al final del año un recibo que a usted le va a servir para descontar lo que usted donó de sus impuestos. El otro anuncio que tengo para ustedes es uno de mis favoritos, que es los fundamentos para Grupo Fraterno. Ese teléfono que está ahí ya está corregido, ¿verdad? Sí, así. Es el 954-662-5059. Es el del hermano Eric Gutiérrez, que es el pastor de los jóvenes, y él está comenzando junto con su esposa Tati, están comenzando un grupo fraterno donde van a estar estudiando los fundamentos de la fe cristiana. Y esto es todos los miércoles de las 7 a las 8 de la noche en la casa 2372 West Lake Point, o Pointy, no sé cómo se dice eso, Point Circle, Nampa 83651. De presumido de que hablo inglés, no puedo pronunciar la palabra point. Qué cosa. Bueno, mi último anuncio para ustedes son las casas de oración. Quiero recordarle que este primer sábado del mes, la reunión es en la casa de los Villatoro, de Lester y Tiffany. En la casa de Eric y Tati, donde va a ser el grupo fraterno de fundamentos. Sí que todos ustedes están informados. Por favor, tengan un gran resto de domingo. Disfrútenlo, que Dios me los bendiga. Y como digo siempre, Fall Fest. Hay un evento este viernes que se llama Fall Fest, que es aquí en el estacionamiento de la iglesia. Es muy semejante a lo que hicimos para el 13 de septiembre cuando celebramos nuestra Latinoamérica. Todos ustedes son bienvenidos. Va a haber comida, juego para los niños, van a haber muchas cosas interesantes pasando. Usted traiga a sus amigos y aproveche esta tarde, antes de irse, de llevarse unas tarjetas en español que dice estás invitado, para que estas tarjetas están en el Welcome Center. Usted solo agarre las que usted quiera para llevar. Y gracias por escucharme una vez más. Que Dios me los bendiga enormemente.